Bienvenida a este espacio en el que cada semana exploraremos la conexión entre los diferentes pilares del estilo de vida y tu fertilidad. Soy Carmen Martín, nutricionista integrativa, experta en fertilidad y creadora de Nutre tu Fertilidad. Prepárate para aprender, inspirarte y empoderarte en cada episodio. Comencemos juntas este bonito viaje. Bienvenida una semana más al podcast de Nutre tu Fertilidad. Aquí estoy para contarte en este episodio algo que surge muchísimo como duda o incluso hay mucho desconocimiento en torno a este tema y quería que pues de los primeros capítulos, porque todavía estamos en esa fase de los primeros capítulos, hablase de este tema que sé que te va a interesar mucho y la idea obviamente siempre cada semana es regalarte toda la información posible que puedas necesitar en este proceso de búsqueda de embarazo para que puedas conseguirlo. No solo lo antes posible, sino que además sea lo más sano posible. Bien, voy a empezar comentando, bueno, el título del podcast de hoy ya lo habrás visto al entrar y por eso has entrado a escucharme. Voy a empezar hablándote o explicándote mm, qué es realmente la ovulación. Porque pensamos que en el momento del ciclo, que ahora vamos a hablar, voy a hablarte también de en qué momento se da, ¿no? En un momento del ciclo, como varios días, ¿vale? Pensamos que estamos ovulando, ¿no? Es como, estoy ovulando y a los 3 días, estoy ovulando, no estás ovulando cuántos días. Digamos que tu cuerpo se está preparando o el óvulo se está preparando para ser liberado por parte del ovario hacia la trompa ovárica, pero realmente la ovulación es un momento, son horas. Quizá pueden ser 20 horas, 30 horas, lo que dura ese momento de la ovulación. La ovulación es el hecho de que ese óvulo que ha sido al final seleccionado entre un montón de folículos antrales que se reclutaron en su momento, 3 meses antes, para ser madurados y para que al final, dentro de todos ellos, fuese uno el elegido, porque es el mejor de todos, en ese mes, en ese ciclo, para ser fecundado por el espermatozoide. O si en este caso no es fecundado, pues obviamente, para, como digo yo siempre, desmontar el chiringuito, aquí no pasaba nada y volvemos a otro ciclo. Entonces, el óvulo elegido, que ya ha sido prácticamente madurado al 100%, se termina de madurar en ese encuentro con el espermatozoide y en su viaje hacia el endometrio, hacia el útero. Ese óvulo está dentro del ovario y en el momento en el que el ovario decide sacarlo hacia afuera para que salga hacia la trompa ovárica a esperar al espermatozoide también elegido por parte del óvulo para ser fecundado, eso es el momento de la ovulación. Ese óvulo que ha sido liberado va a estar unas horas ahí esperando, ¿vale? A su cita, va a esperar a que lleguen los espermatozoides y él, ese óvulo, va a ser el que elija el espermatozoide de mejor calidad, sobre todo cromosómica, ¿vale? Porque al final los espermatozoides que llegan a la trompa ovárica, al sitio donde está el óvulo esperando, llegan porque tienen suficiente movilidad o están íntegros, ¿no? Pero la calidad espermática, que de esto hablaré en otro episodio, no solo se limita a que el espermatozoide esté entero, tenga cabeza, tenga cola, tenga movilidad, tenga energía, ¿no? Sino que además es importante revisar que, o bueno, tener en cuenta la calidad genética cromosómica que tiene ese espermatozoide, ¿vale? Entonces el óvulo se va a encargar de los que lleguen, decidir cuál es el espermatozoide que mejor calidad tiene. Y vosotras diréis, bueno, entonces es como que me puedo quedar tranquila porque como el óvulo elige el espermatozoide mejor, pues de ahí pues, no puede salir nada malo, ¿no? Bueno, puede salir porque, aunque hablaré de esto, como decía en otro episodio, al final la calidad genética también se va menguando con el paso de los años, con la edad del hombre, y además también va a estar muy determinada por el estilo de vida de ese hombre. Entonces, que sea el mejor no quiere decir que sea
de maximísima calidad, ¿no? Y esto es muy importante y lo recuerdo a tener en cuenta para que, hombres, no os relajéis, porque todo lo que podáis hacer para que esa calidad de esa genética sea top, lo hagáis, ¿vale? Independientemente de que luego el óvulo lo escoja o no. Por tanto, lo que quería contar con esto, te quiero contar, es para que entiendas qué es la ovulación en realidad, ¿vale? Y para que luego entiendas lo que te voy a contar a continuación. Dentro del ciclo menstrual, partiendo de la base que empieza en el día 1 del ciclo, comienza cuando eh, baja mi regla roja, ese es el primer día del ciclo y el primer día de mi regla. Y van pasando los días a lo largo de esa fase folicular, que es la fase donde se terminan de madurar los folículos para que luego se elija un óvulo, ¿vale? Llegamos a un momento en el que si ya se ha elegido ese óvulo y está lo suficientemente maduro, va a estar preparado para salir y liberarse. Y en esta fase de preparatoria, que son varios días, pues es cuando ya empezamos la fase preovulatoria. En esta fase ya preovulatoria, eh, vamos a notar o va a haber como algunas maneras de detectar que esto está ocurriendo, que es lo que voy a contarte ahora, para que sepas cómo identificar el momento de la ovulación y por tanto además también esa edad, esa etapa fértil, ¿no? Esa ventana fértil que tenemos en el ciclo, que tanto queremos saber, obviamente, para aprovecharla y poder lograr el embarazo. Bien, ¿cuándo ovulamos? Si yo te acabo de contar esto, en el momento en el que ocurre esa ovulación, ¿no? Ese momento de la ovulación o esa fase periovulatoria, mm, algo que te tienes que quedar súper importante es que ni todas ovulamos el día 14, por favor, ¿vale? Ni en todos tus ciclos vas a ovular el día 14. Esto es algo que tenemos ya que quitarnos de la cabeza. Incluso también algunos profesionales que todavía siguen pensando, o no sé por qué, son muy cuadriculados con esto y es como que el día 14 ovulas a la hora de pues, mirar analíticas o hacer pruebas médicas. No ovulamos casi nunca el día 14, ¿vale? Podemos ovular el día 13, podemos ovular el día 15, el día 16, el día 17, es decir, días arriba, días abajo de la mitad del ciclo aproximadamente, es cuando podemos ovular, ¿vale? Entonces, yo recomiendo para que tú puedas, no desde el control, sino desde el conocimiento y la conexión con tu ciclo menstrual, te recomiendo que te aprendas bien. Si tienes que escuchar este episodio varias veces, escúchatelo, lo que te voy a contar ahora para que sepas cómo detectar esa ventana fértil y ese día de ovulación. Y estarás pensando, bueno, Carmen, yo estoy haciéndome las tiras de ovulación del LH y con eso me va bien. Pero ¿cuánto tiempo llevas buscando embarazo? ¿Y hasta qué punto es seguro de que te va bien? Porque si hasta ahora, independientemente de que hay muchísimos más factores que hay que tener en cuenta, ¿no? No has conseguido tu embarazo, vamos a ver si es que porque a lo mejor no estás detectando bien ese momento de la ovulación y estás perdiéndote otro ciclo más que ha pasado y que no has tenido relaciones en el momento idóneo para que eso ocurra, ¿vale? Entonces, las tiras de ovulación, que ahora voy a hablar un poquito más de ellas, es una herramienta, pero no podemos dejarnos llevar solo por esto. Esto no nos dice realmente si hemos ovulado o no, y si no la sabes utilizar bien, puede llegar a causarte confusión, ¿vale? Me explico. Voy a empezar primero contándote de qué manera puedes saber cuándo estás ovulando, ¿vale? Para ello tenemos el método sintotérmico, que es un método que a través de la recogida de varios biomarcadores, el registro de varios biomarcadores, vamos a registrarlos en una gráfica y vamos a ver ahí, aprender a detectar cuál es ese momento, ¿vale? ¿Qué biomarcadores son los que tiene en cuenta el método sintotérmico para saber cuándo es el momento de la ovulación, cuando estoy ovulando?
y además para saber, importante, ojo con esto, si mi ciclo ha sido o no ovulatorio, ¿vale? Lo normal es que la mayoría de los ciclos sean ovulatorios, pero puede ocurrir que haya ciclos anovulatorios y de esta manera yo puedo detectarlo también. O sea, es la manera más em, exacta y fiable para saberlo, con el método sintotérmico. Los biomarcadores que el método sintotérmico recoge para poder detectar esto son la temperatura basal, el moco cervical y la sensación vulvar. Y hay otro, estos son los imprescindibles, ¿vale? Para poder detectarlo. Hay otro que es cómo, es cómo está el cuello del útero, ¿no? El cervix, el estado, la textura, la posición, ¿no? del cuello del útero, pero no es estrictamente necesario, es opcional para poder llegar a detectar la ventana fértil y la ovulación. Entonces, yo te recomiendo que anotes tus temperaturas basales, que es la temperatura que tienes nada más levantarte por la mañana, o mejor dicho, nada más abrir los ojos, porque mm, hay que tomarla antes de incorporarte en la cama, ¿vale? Es decir, tener ese termómetro basal cerca de la cama, en la mesita de noche, por ejemplo, para que nada más que abra los ojos y te despierte. Importante, tiene que ser casi siempre más o menos la misma hora, ¿vale? Media hora arriba, media hora abajo, es decir, que una mañana puede ser a las 6, otra a las 6:30, otra a las 7 menos cuarto, pero que más o menos esté rondando en esa hora máximo para que sea fiable esta toma de temperatura. Y esa temperatura basal la anotas. Si has tenido una noche mala, te has despertado mucho, eh, has dormido mal o has trasnochado, no es fiable esta temperatura. No la registras, ¿vale? Entonces vamos a intentar que la mayoría de las temperaturas, obviamente, del ciclo sean fiables para poder ver realmente esta fluctuación de temperaturas y poder detectar el momento de la ovulación. Bien. Yo estoy registrando mis temperaturas basales. De todas formas, aquí obviamente en un podcast, un episodio de media hora, no me da tiempo a contarte bien cómo se hace, cómo se registra y cómo llevar un seguimiento de registro del método sintotérmico. Aquí yo te recomiendo pues, que te pongas en manos de una asesora, una profesional o un profesional que esté especializado en método sintotérmico y te pueda ayudar con esto. Precisamente dentro de Nutritu Fertilidad, en el programa, incluimos este aspecto, os enseñamos a hacer vuestros registros en la tabla y a interpretarlos incluso para que podáis vosotras saber si el ciclo está bien o no, si habéis ovulado o no y sobre todo detectar esa ventana fértil. Bien, anotamos la temperatura basal. Vamos a ver al final del día, durante la tarde, de esas últimas veces que voy al baño a hacer pis, cuando me limpio con el papel, qué hay ahí, que si hay algún moco, ¿vale? Aquí también es importante saber distinguir entre un flujo vaginal, que es diferente, al moco cervical, que es un fluido que segregan las criptas, perdón, del cuello del útero y es diferente y son estrógeno dependientes. Por tanto, claro, cuando los estrógenos se elevan más, que es justo cuando va a llegar ese momento de la ovulación, es cuando estamos produciendo más moco cervical. En el momento en el que yo empiezo a detectar al limpiarme que ya hay como una especie de cremita blanca o grumosa y luego se va a ir transformando en un moco más elástico y transparente hasta que llega a ser como clara de huevo, esa es como la transición del moco cervical, ¿vale? Todos esos días que yo estoy teniendo esa presencia de moco, ya puedo ser fértil, ¿vale? Porque ya el moco, sobre todo cuando ya está siendo más elástico y más transparente, em, precisamente es así, de hecho hay diferentes tipos de moco, porque facilita el transporte o la vehiculización, ¿no? de los espermatozoides hacia la trompa ovárica para poder llegar al óvulo y fecundarlo y también para que esté nutrido, para que sobreviva, ¿vale? Porque si tenemos relaciones 2 días antes del momento de la ovulación, pues hay espermatozoides que pueden llegar a durar 48 horas, por ejemplo, incluso algunas horas más. Depende también del pH del vaginal de la mujer,
depende también de la calidad del semen del hombre. Aquí hay muchos factores que influyen, por eso yo digo siempre que cuanto más nos cuidamos, ¿no? y mejor estilo de vida tenemos, mejor va a ser la calidad de este encuentro y por lo tanto más probabilidad de embarazo va a haber. Entonces, el moco cervical va a estar ahí presente, como decía, y va a ir transitando en su aspecto, en su textura, en su consistencia, para que cada vez sea más, más viable o ayude más a ese momento de la fecundación para llevar el espermatozoide a su sitio, para facilitar el proceso, ¿no? Dicho esto, yo registro cómo estoy mirando, cómo estoy viendo, observando el moco cuando me limpio. En esa de las últimas, ¿no? Que me miro en el baño. Y junto con esto, súper importante, hacer también el registro de la sensación vulvar. Cuando yo me limpio, ¿cómo estoy notando? ¿Qué sensación estoy teniendo en la zona de la vulva cuando me limpio? O sea, ¿es acuosa o es como lubricada, como aceitosa? Cuando coincide que el moco cervical es ya elástico y coincide que la sensación es lubricada, como si fuera aceitosa, ahí estamos muy fértiles, chicas, ¿vale? Ahí es donde además suele coincidir siempre, ¿vale? A no ser que haya algún problema y lo note, ¿no? De estrés, por ejemplo. Suele coincidir que estamos también teniendo la libido más alta, nuestro deseo sexual es mayor y por tanto también esa lubricación extra lo que va a hacer obviamente es facilitar la penetración, ¿vale? El coito para que se pueda dar pues unas relaciones sexuales adecuadas y facilitadas para que se pueda dar el embarazo. O sea, está todo pensado. La naturaleza lo pensó todo en su momento para que esto se pudiera dar así, de forma natural, de forma bonita, con amor, en el caso de que sea entre hombre y mujer, y que de aquí pueda nacer una persona, que de aquí pueda surgir la vida, ¿vale? Esta es la esencia. Ya en el episodio anterior hablaba de, no me quiero desviar por aquí, ¿no? Pero es que como que es inevitable para mí, hablaba de la reproducción asistida, ¿no? Y, y claro, obviamente la reproducción asistida, tanto inseminación como una FIV, ¿no? Una fecundación in vitro, te impiden vivir esta experiencia de amor con esa persona a la que quieres, tu pareja, en caso de que sea hombre, para que se pueda dar esto. Entonces yo siempre digo que no, que no dejéis de confiar en que se pueda dar la ovulación, perdón, la fecundación del óvulo de forma natural, que se pueda dar un embarazo de forma natural, porque la naturaleza pone todas las herramientas a nuestro favor para que así se pueda dar. Y si a lo mejor algo de esto no está funcionando, es porque hay que hacer cambios para que se pueda dar de esa manera, ¿no? Luego, obviamente, hay excepciones. Bien, continuando con esto. Hemos dicho que esos días fértiles ya son los que detectamos que nuestro moco cervical está más elástico y que tenemos una sensación vulvar ya lubricada, ya es aceitosa, ¿vale? Eso nos dice que estamos en los días perfectos para tener sexo con nuestra pareja y que se pueda dar la fecundación de nuestro óvulo. ¿Y qué hacemos con la temperatura? Vale, la temperatura me va a servir el registro para yo detectar cuándo he ovulado y si he ovulado, porque solamente con el moco cervical y la sensación vulvar no es posible eh, dar con esto. Si puedo sospechar cuándo he ovulado, porque el último día de moco cervical elástico clara de huevo es el día que supuestamente se ovula, pero yo puedo tener moco cervical y si mi temperatura a continuación no se eleva al día siguiente, puede ser un ciclo anovulatorio. Entonces necesitamos añadir el registro de las temperaturas basales precisamente para poder terminar de confirmar la ovulación. ¿Cuándo sé yo que se ha dado la ovulación? Bien, cuando yo estoy registrando mis temperaturas, aunque esto es más complejo, o sea, como decía, el método sintotérmico necesita más tiempo para ser explicado, pero así a grosso modo, en el momento en el que hay una elevación de temperatura y se mantiene esa elevación en la gráfica, ahí quiere decir que ya la progesterona ha entrado en juego y que en ese momento ya, si se mantienen las temperaturas altas varios días hasta que me baja la regla, ¿no? Toda la fase lútea, quiere decir que he ovulado. Y justo antes de la subida de temperatura, ese día antes, ha sido el día de la ovulación, ¿vale? O sea, de esta manera es como lo detectamos.
Vale, ¿y de qué sirven entonces las famosas tiras de ovulación? Bien, estoy intentando colocar aquí la señora cámara. ¿Para qué sirven las tiras de ovulación? Vale, las tiras de ovulación me van a detectar o a, sí, a detectar la hormona luteinizante, ¿vale? Esa hormona va a estar elevada mientras yo estoy en ese periodo periovulatorio que comentaba, cuando está el muco cervical fértil, cuando estoy ya empezando, cuando estoy siendo fértil, pero esto no me está indicando la ovulación, me está avisando de que ya mismo voy a ovular, porque precisamente en el momento en el que yo ovulo, la LH empieza a bajar y lo que sube es la progesterona, ¿vale? Entonces, ¿por qué solamente no puedo detectar la ovulación con las tiras de ovulación? Que deberían de no llamarse así, porque en realidad no te avisan de que estás ovulando, te avisan de que ya mismo vas a ovular. Si yo me hago las tiras de ovulación y veo que me salen altas, ¿vale? Que va a ser días previos al momento de la ovulación. Imagínate que te la están midiendo. Dices, uy, que esa es la tira de ovulación muy marcada. Cariño, vamos, ¿vale? Y resulta que, por ejemplo, son 4 días antes del momento de la ovulación. Y ahora tú, ese día, incluso al siguiente, ¿vale? También tienes sexo con tu pareja, pensando que estás ovulando. Al día siguiente también, y al otro dice, bueno, ya está, cariño, con 2 días que hemos tenido ya aquí jaleo, es suficiente. Seguramente me he quedado embarazada. Probablemente no, ¿vale? Porque los días más importantes, los que hay que tener sexo y donde te puedes asegurar que los espermatozoides lleguen vivitos y coleando al óvulo, va a ser quizá un día más tarde o una hora más tarde. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser que esté pasando? Pues que estás perdiendo una oportunidad más. Entonces aquí incluso hay casos en los que, eh, aparte de los otros factores que comentaba que influyen en la fertilidad, hay casos en los que en el momento que de verdad aprendéis a utilizar el método sintotérmico y a detectar vuestra ovulación y aprendéis todo esto, es cuando a los pocos meses ocurre el milagro. Y es un suma a todo lo demás que hacéis, ¿no? Y muchas veces pues pasa esto, ¿no? Es como a raíz de haber aprendido a utilizar el método sintotérmico y a detectar mi ventana fértil y cuando ovulo, gracias a eso hay parejas que consiguen el embarazo. Entonces vamos a revisar esta parte porque igual tú estás tardando más en quedarte embarazada porque si te estás dejando llevar por las tiras de LH, no estás sabiendo utilizarlas o interpretarlas bien y no estás teniendo relaciones los días clave, pues es un mes más, un mes más, un mes más que está pasando y que estás perdiendo oportunidades. No es que haya un problema, ¿vale? Entonces yo aquí siempre digo, a ver, mientras tú estás aprendiendo a utilizar el método sintotérmico y a interpretar las gráficas, lo recomendable también, independientemente de eso, es que tú tengas relaciones con tu pareja cuando os apetezca a los dos y lo disfrutéis y que sean relaciones asiduas. De nada sirve tampoco a nivel emocional y de conexión con la pareja que os esperéis a que llegue la ventana fértil para estar esos días, como digo yo, como conejos, enganchados, si después el resto del ciclo del mes, tú por aquí, yo por allí. Queremos conexión, queremos amor, queremos chispa, ¿vale? Y entonces, independientemente de eso, hay que tener relaciones asiduamente, porque además es muy beneficioso para nuestra salud. También contribuye a normalizar y a regular y equilibrar las hormonas, tanto en hombres como en mujeres. Y esto es muy bueno, porque es una herramienta más que puedes y debes utilizar, aparte de todo lo que influye, ¿no? en la capacidad reproductiva, para este proceso, ¿vale? Entonces, tened sexo, por favor. Mi gran recomendación del día. Y no utilicéis tanto las tiras de LH. Por otro lado, también es la obsesión que te genera el tener todo bajo control, el estar utilizando las tiras. Deja eso, deja eso. O sea, suelta, suelta, suelta. Suelta el control, ¿vale? Suelta el control, confía en el proceso, desde la información toma las acciones correctas, al final todo se va a dar. ¿Bien? Vale. Entonces, a la pregunta de
Carmen, ¿las tiras de ovulación sirven de algo? Sirven si tú sabes utilizarlas correctamente e interpretarlas correctamente junto con otras herramientas como el método sintotérmico para poder de verdad conectar con tu ciclo y detectar esto, ¿vale? Vale. Ya había respondido también antes a la pregunta de otra que me hacéis muy, muy a menudo y es, Carmen, ¿puede existir un ciclo anovulatorio? Sí, puede existir, ¿vale? Y no os guiéis solo por el moco cervical. Podemos tener moco cervical clara de huevo, pero si mi temperatura no se mantiene elevada, no se eleva ni se mantiene elevada unos días, no se ha ovulado, ¿vale? De hecho, hay mujeres con síndrome de ovario poliquístico, eh, sobre todo, bueno, pueden ser tanto de carácter de fenotipo adrenal como eh, metabólico, que cursan con resistencia a la insulina, que esta resistencia a la insulina genera un ambiente hostil de tendencia a glucosa alta en sangre y por tanto el ovario dice, yo, habiendo este ambiente aquí fuera, el óvulo no lo saco, me lo quedo para mí. Y eso hace que haya como un intento de ovulación, pero que al final el óvulo no se libere. De hecho, este tipo de ciclos suelen alargarse y este tipo de gráficas que se registran con el método sintotérmico suelen ser el patrón muy típico, ¿no? De que se ve que se intenta elevar la temperatura, pero no termina de seguir subiendo y vuelve a bajar, ¿vale? Como montañitas. Entonces, y se alarga el ciclo, son ciclos más largos, de 40, 50, 60, 80, 100 días, ¿vale? Son más días porque no se termina de ovular. Y el que se impida esta ovulación es por algo que está sucediendo, un proceso inflamatorio, un pico de estrés, eh, como decía, una resistencia a la insulina, que está provocando este ambiente hostil en el organismo y que por tanto el ovario decida no sacar su óvulo para que pueda ser aprovechado y fecundado. Entonces sí que puede haber ciclos anovulatorios. Por eso, chicas, es tan importante tener conexión con el ciclo menstrual, conocimiento y conciencia del ciclo menstrual y saber qué está pasando en cada día de mi ciclo, ¿vale? Sin obsesión. Es decir, no tienes que estar todo el día, hoy estar ovulando, no estoy ovulando, hoy en qué día del ciclo, vale. Puedes coger como hábito, como si escribieras un diario, pues cada día escribir día uno del ciclo y registrar pues qué volumen de sangrado aproximadamente he tenido, mi temperatura basal, cómo es mi moco cervical, si tengo, si no tengo, obviamente los días de regla no hay, ¿vale? No se registra esto, pero cada día del ciclo hacer como un mini diario de unos minutos y apuntar todas estas cositas, porque es la manera de conectar, de ser esa escucha activa, ¿no? Es como cómo me estoy sintiendo. Y no solamente para detectar la ovulación en un proceso de búsqueda de embarazo, sino porque es autoconocimiento para ti. Porque así tú puedes también saber cómo autocuidarte. Si yo estoy viendo que he pasado ya la ovulación y estoy como y más o menos calculo por mis sensaciones, porque estoy escuchándome y estoy detectando esto, que noto un cambio en mí de bajada de energía, me siento más introspectiva, quizás puedo tener más hambre o menos hambre, depende de cada mujer, lo cursa de una manera o de otra, empiezo a inflamarme un poco, es como que, ya sé que estoy en fase premenstrual, me va a bajar la regla ya mismo. Y eso es muy bonito, saber cuándo me va a bajar, cómo estoy sintiendo mi menstruación, si yo estoy sintiendo la ovulación. Obviamente, sentir no es dolor, ¿vale? O sea, importantísimo que una cosa, lo normal es sentir, pero lo que no es normal es que haya dolor, que yo curse mi ovulación con dolor o que mi menstruación curse con dolor. Esto no es normal, ¿vale? O sea, normal sentir cositas diferentes, niveles de energía diferentes, a nivel como de corporal puedo sentir diferencias, ¿no? De más inflamada, menos inflamada. A nivel emocional también puedo notar diferencias y esto me va a dar información para yo saber en qué punto estoy de ciclo menstrual, ¿vale? Entonces, importante que conectemos con nuestro ciclo, que estemos en esa escucha activa para poder ayudar a nuestro organismo. Porque te recuerdo que el ciclo menstrual es un biomarcador de salud y que si hay algo en el ciclo menstrual que no está funcionando correctamente,
quiere decir que algo a nivel orgánico está ocurriendo. Y entonces tengo que mirarme esto, porque muchas veces está relacionado con, por ejemplo, con el sistema digestivo, otras veces está relacionado con otro eje hormonal, como puede ser la tiroides. Voy a mirarme a ver qué está pasando ahí con un profesional adecuado que me ayude con esto, que sea integrativo o PNI. Esto, por ejemplo, también lo valoramos y lo abordamos dentro de Nutre tu Fertilidad, ¿vale? Que por cierto, para que lo tengas en cuenta, no sé en qué momento estarás escuchando este episodio, pero justo ahora, en el momento en el que lo estoy grabando, que es diciembre de 2024, ya cerramos puertas hace poquito de la cuarta edición del programa Nutre tu Fertilidad y ahora estamos facilitando el link para que te puedas apuntar en la lista de espera para la siguiente edición dentro de unos meses. Bueno, pues dicho todo esto, espero haberte ayudado mucho con esto de la ovulación, de cómo detectar la ovulación, el momento de la ovulación y aprovechar esa ventana fértil, como decía, para que no te pierdas meses de poder conseguir ese embarazo sano y de éxito, ¿no? Pues intenta empezar pues teniendo esta información que espero que te haya ayudado, como he dicho antes. Y muchísimas gracias por estar una semana más ahí escuchándome. Seguimos. Y la semana que viene, pues probablemente más. Te mando un súper beso y te deseo todo lo mejor, que vaya todo muy bien y que sigas desde la ilusión en ese proceso de búsqueda de embarazo. Chao, chao. Adiós. Y así concluimos este episodio. Espero que cada cambio que decidas hacer te acerque más a tus sueños. Recuerda disfrutar del camino siempre. Y no olvides seguirme en Instagram en @carmen_nutre-tu-fertilidad para estar al día en tu proceso de búsqueda de embarazo. ¡Hasta la próxima!